Shalom Aleichem. En este segmento estaremos estudiando Obadiah Hanabi, el profeta Abdías. En la perashá de esta semana, la perashá Waishalach, nosotros aprendimos sobre la relación entre Jacob y Esau, o Edom, como los hajamim acostumbran llamarle más hacia adelante. Nosotros vemos desde un punto de vista de remes, que son presagios o pistas en el texto, cómo Jacob representa al pueblo judío y Edom representa al cristianismo. ¿De dónde los rabinos aprenden que Edom representa el cristianismo? Cuando estudiamos la genealogía de Roma, vemos que sus dos fundadores, Rómulus y Remus, eran descendientes de Edom. Siendo ellos descendientes de Edom, los Jajamim aprendieron que en las profecías debemos identificarlos como el cristianismo, siendo que el cristianismo comenzó y se estableció por la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el profeta Obadiah nosotros vemos varias cosas, varias enseñanzas sobre los últimos días. En esta enseñanza me gustaría presentarles las opiniones de nuestros hajamim, Abarbanel, Radak y Abraham ibn Ezra. Abarbanel comienza su comentario a decir que nosotros no podemos hablar de las cosas antiguas es aquellas cosas que nuestros ojos no han visto. El profeta no dice quién es, ni tampoco de dónde viene, ni tampoco en la generación en cual él vive. Nuestros hajamim dicen que Obadiah Hanabi era el mismo que vivió en los días de rey Ahab y Jezebel. Otros dicen que no era el mismo. La opinión oficial es que era el mismo que vivió en los días de los reyes de Israel y que en el decreto de muerte de los profetas de Israel, causada por Jezebel, Obadiah, siendo un convertido de la nación de Edom, toma 100 profetas de Israel y lo esconde en una cueva y le da de comer. Siendo que él vivió en esos días entre esos dos reyes malvados y salvó a la profecía en sus días, el Eterno le dio profecía a él mismo. Pues entramos al texto de Obadiah. El texto dice: Hazon Obadiah כה אמר Adonai Elohim לאדום שמוע שמענו מת אדוני וסיר בגויים שולח קומו ונקומה עליה למלחמה. Aquí vemos que esta profecía, el profeta Obadiah, siendo edomita de la nación de Edom, levanta una palabra en contra de Edom. Como él es de ese mismo pueblo, puede hablar palabras de juicio sobre su propia nación. La pregunta es: ¿por qué hay una profecía en contra de Edom? Aprendemos del comentario de Abarbanel que hubieron 9 profetas de Israel que hablaron de esa misma destrucción de Edom. Tenemos a Bil'am, Harasha, Obadiah, Yeshayahu, Yoel, Amos, Yirmiyahu, Yehezkel, Malachi y David Hamelech, Aleichem Shalom. Abarbanel explica que durante estos días la tierra de Israel estaba, en sus propios días, la tierra de Israel estaba bajo el dominio de Misraim, de Egipto. Esa era la época de Salahadin.
En la época de las cruzadas, los cristianos querían tomar control de Jerusalén, los musulmanes tenían ese control de Jerusalén en esa época. Y hubo un periodo muy largo entre cristianos y musulmanes y los judíos dentro de ese exilio, tratando de buscar cómo sobrevivir. Los cristianos romanos querían batallar a los musulmanes en ese lugar. Como resultado, los musulmanes se levantaron a atacar a los cristianos en la Tierra Santa. Cuando vemos y consideramos al cristianismo, vemos que su raíz está en Jerusalén, siendo que la tumba que ellos veneran de Jesús se encuentra en Jerusalén. Pues esta profecía de Obadiah se lleva a cabo en la Tierra Santa, en Jerusalén. Si vemos y analizamos las profecías de Yehezkel, capítulo 38 y 39, podemos ver que hay una profecía que se llama Milhemet Gog uMagog, la guerra de Gog y de Magog. En esta profecía entendemos que hay dos naciones que están luchando entre sí y los hijos de Israel entre medio. Y hay varios midrashim que no hablan de este asunto. La pregunta aquí es, ¿qué hará Israel en esta época? ¿Y qué salvación hay para Israel? Al final de nuestra profecía, en el versículo 21 dice: ועלו משה עם בהר ציון לשפוט את הר עשו והייתה לאדוני המלוכה. Dice el texto que habrán salvadores que subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Esau, y luego el Eterno tendrá dominio total. Y es lo mismo que dice en el profeta Zecharia, alaihi shalom. Dice, Vayom ahu yihya Adonai echad u shemo echad. En aquel día el Eterno será uno y su nombre será uno. Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a ser el catalizador, el agente para esa salvación, para esa redención? Un versículo antes, versículo 20, dice: וגולת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר במי ספרד ירשו את ערי חגי הנגב. Aquí el texto dice que los exiliados que están en Zarefat, los exiliados de Sefarat, que son de Jerusalén, volverán a la tierra, irán para el Negev. ¿Qué hay en el Negev? El Negev, en el texto, se refiere al sur, que está a la frontera del monte de Seir, donde está ubicado Edom. ¿Quiénes son los Sefaradim que habla este texto? Según Abarbanel, explica en el Sefer Ma'ayanot HaYeshuot, que es la fuente de salvación o fontes de salvación, que lo escribe en portugués, y ahí explica que cuando fue destruido el primer templo, los exiliados de Jerusalén, de la tribu de Judá, fueron para Hispania, que hoy en día es España, o sea, la península ibérica, dos reinos, Portugal y España. Y luego sus descendientes fueron expulsados en el 1492 y en 1496 en Portugal por el rey Manuel. Todos esos judíos fueron convertidos forzadamente en el 1497, en el día de la Pascua en Portugal. Y eso produjo un periodo
llamado la Inquisición, luego, donde muchas personas practicaban el judaísmo secretamente y abiertamente practicaban el catolicismo. Iban a las misas, veneraban los santos en público, pero en sus casas hacían todas las cosas judíamente. En nuestros días existe un fenómeno donde muchas personas alrededor del mundo, descendientes de esos sefaradim que fueron forzados al catolicismo, están volviendo a la Torá, están buscando su raíz. Si usted está escuchando este video, no es coincidencia. Usted es parte de la salvación que menciona esta profecía. Dicen nuestros jajamim que estos salvadores que se refiere aquí son el Mashiach, el Mesías, Eliyahu y esos exiliados que vuelvan a la tierra. Es nuestro deseo que veamos esta profecía cumplirse prontamente en nuestros días y usted forma parte de la redención. Shalom, shalom, que el Eterno las bendiga abundantemente. Amén, Ken y razón.